Buenos días. Agradecemos su presencia al foro El Florecimiento Cultural del Pueblo Mexicano Chicano en Estados Unidos, evento organizado en el marco del proyecto El Gran México, las culturas mexicanas más allá de las fronteras. Nos acompañan en el presidium el doctor Carlos Pérez Verdía, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El doctor Tonatiuh Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte. Gracias. El doctor Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional. La doctora Marta Sánchez, profesora investigadora de la Universidad Estatal de Arizona. El doctor José Manuel Valenzuela Arce, secretario académico del Colegio de la Frontera Norte. Le cedo la palabra al doctor Tonatiuh Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos ustedes. Les saludo con mucho afecto y agradecimiento por acompañarnos en este evento. Saludo con gran aprecio al doctor Carlos Pérez Verdía, subsecretario para América del Norte de la Cancillería Mexicana. Muchas gracias, subsecretario, por estar con nosotros. A Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional, con quienes hemos coorganizado esta actividad. A la profesora Marta Sánchez también por su presencia y apoyo en esta realización del evento. Y a mi colega Manuel Valenzuela, quien también ha sido parte activa de la promoción de este foro. Quiero primero subrayar algunos puntos de arranque y sobre todo de contexto en el que ubicamos la actividad del día de hoy y mañana. Primero subrayo que pues México y Estados Unidos son cada vez más naciones interdependientes en amplios procesos sociales, en la economía y en la cultura, evidentemente. Esa interdependencia no es ya algo menor, tiene alcances estructurales, intensidades crecientes y sobre todo que expresa procesos de gran alcance macro sociales que transforman a nuestros dos países. Desde la perspectiva de México, y este es algo que quisiera subrayar, México es ahora una nación transterritorial, lo cual es uno de los cambios más profundos en la historia de México. Somos hoy una nación muy distinta a la que éramos apenas hace unas décadas. Y la base de esta gran transformación, de esta enorme transición, son las mexicanas y los mexicanos que actualmente residen en Estados Unidos. Si contabilizamos en términos gruesos a esta población, son alrededor de 11.7 millones de personas nacidas en México y 11.5 más personas nacidas en Estados Unidos, pero de padres mexicanos o madres mexicanas, lo cual por derecho también les da la nacionalidad mexicana. Y si agregamos a las 10.5 millones de personas de herencia mexicana, pues ya el volumen de lo que es el contexto de esta gran cultura, pues supera los 33 millones de personas. Entonces son dimensiones extraordinarias, son dimensiones que por ello justifican subrayar desde la perspectiva de México como nación transterritorial, y subrayo cuando contabilizamos a los mexicanos que estamos en el territorio y hay una estimación de 121 millones de personas, pues nos faltan sumar realmente por lo menos a 22 o 23 millones que están en Estados Unidos. Este gran cambio
y lo que llamamos ahora la cultura mexicana y chicana en Estados Unidos, pues ha tenido una evolución demográfica muy potente y junto con un desarrollo también cultural excepcional, un peso específico creciente en Estados Unidos y en la diversidad de ese país. Y esa rica cultura mexicana chicana, acercándonos al término que estamos usando, pues ha florecido en un campo a veces árido, a veces tenso, como ahora hay algunos puntos de tensión muy significativas, y en otras, al contrario, espacios donde ha sido estimulada y promovida. Desde nuestra perspectiva, visto desde esta parte del México y de los mexicanos, el desafío es conocer, reconocer y reencontrarnos con la cultura mexicana y chicana, y ese es parte de los objetivos que nos planteamos en este evento. Por supuesto, el evento es solo una semilla de una tarea muchísimo más amplia, una tarea de escala nacional, de algo que podemos ubicar como posiblemente uno de los grandes desafíos de México y de la nación en un sentido más amplio en el siglo XXI. El futuro indica que la cultura mexicana y chicana en Estados Unidos seguirá evolucionando, seguirá siendo más fuerte, seguirá creciendo con capacidades crecientes, y sería un error histórico ignorarnos. Esta cultura forma parte de nuestras raíces comunes. En este escenario es que nos alegra enormemente tener la posibilidad de analizar, revisar, hacer el diagnóstico de la cultura chicana mexicana en Estados Unidos, y sobre todo ofrecerla, también reconocerla, promoverla como parte de este gran árbol que llamamos la cultura mexicana. Deseo finalmente que esta semilla sembrada hoy florezca, fluya, se multiplique y sobre todo nos llene de riqueza y de reencuentro en un gran mapa, en un gran término que es el que recuperamos y que llamamos el Gran México. Muchas gracias nuevamente y bienvenidas y bienvenidos todos. Agradecemos al doctor Guillén sus palabras e invitamos al podio al doctor Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional. A ver, ahí está bien. Sí, güey, donde prefiera. Gracias. Muy buenos días. Bueno, yo voy a presentarles posteriormente una ponencia. Aquí solamente quiero agradecer la invitación, saludar al doctor Pérez Verdía, y a mis grandes amigos Tonatiu y Juan Manuel, en el sentido de que bueno, les agradezco mucho que hayan considerado al cine como una de estas corrientes que nos integran a los dos países. Desde que nosotros entramos en contacto con el primer cine, vamos a llamarle chicano, maravilloso. Yo recuerdo cuando se presenta Sud Sud en la Universidad Nacional por primera vez, bueno, había colas, no podíamos entrar. Entonces, a partir de ahí ha habido un intercambio, cada vez es más importante como género este cine de la frontera, pero eso yo se los voy a explicar posteriormente. Agradezco la invitación y muy, muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Pelayo, por sus palabras. Invitamos al podio al doctor José Manuel Valenzuela, secretario general académico del Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias. A finales del siglo XIX, 4 imágenes definían a la frontera y a los mexicanos que fueron cruzados por esta delimitación producto de los tratados de Guadalupe Hidalgo. El primero era la imagen de la herida abierta, la patria mutilada, esta imagen de la mujer desfalleciente que se empieza a utilizar después del 48 en muchos de los discursos oficiales. El segundo era la imagen del cholo. La palabra cholo ya se utilizaba y significaba lo mismo que chicano, mexicano pobre, trabajador, moreno, y tenía un sentido peyorativo.
la palabra cholo, que venía de dos dimensiones. En toda la región andina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, era el indio aculturado, era el indio que pierde su cultura y tenía una condición clasista, racista. En México, la palabra cholo la podemos derivar de Xolotl, el hermano gemelo de Quetzalcóatl, con quien bajan al Mictlán a robar los huesos para crear a las personas. Y desde ahí, Choloco era el lugar de cholos. Fray Alonso de Molina, hacia 1860, definía a cholo como paje, mozo, criado o esclavo. Y en nuestra cultura popular, cholo fue sinónimo de también un concepto racista y clasista que significaba anticuado, indio, campesino, ranchero. Esta palabra se empieza a utilizar, yo creo, después de lo que fue la fiebre del oro, donde los mineros chilenos y peruanos también estaban acostumbrados a usar la palabra cholo. El tercer concepto es el chicano. Chicano que, como bien nos ha dicho Tino Villanueva, de derivar de chicano, de mexicano, pero que nosotros lo que podemos decir es esta definición donde ya se utilizaba como mexicano pobre, trabajador, moreno. Y lo interesante es que esta palabra va a ser una palabra recuperada como elemento de identidad afirmativa con este gran movimiento social, político y cultural de sectores muy amplios de esta población mexicana en Estados Unidos para redefinir la situación social que vivían en relación al racismo, en relación a otro tipo de oportunidades, pero sobre todo había dos vertientes. Uno, la de los mexicanos, que efectivamente eran mexicanos, que tenían toda esa ascripción cultural, pero de los mexicanos que eran estadounidenses, mexicanos estadounidenses que no querían ser mexicanos, que querían seguir siendo estadounidenses, pero que también querían que su herencia cultural no fuera objeto de recurso para la discriminación o para la conversión de ciudadanos de segunda. Y toda esta gran expresión lo que hizo fue visibilizar una enorme contribución cultural que empieza desde los santeros, la gente que pintaba las tiendas en los barrios, los escritores que ya estaban desde mucho tiempo antes y recrearon estampas costumbristas de la vida mexicana al estilo de Daniel Venegas y las aventuras de Don Chipote o Cuando los pericos mamen, y todo un florecimiento literario, artístico, cultural, en la danza, en el cine, que es parte de esa historia que nos vienen a contar estos colegas, estos paisanos, estos amigos, estas amigas, estos colegas que hoy hacen ese nuevo retorno a Aztlán y vienen desde el norte, desde al norte del río Bravo, para contarnos una historia justo en este sitio donde la leyenda nos dice se encontraba el águila con la serpiente sobre el lago en Tenochtitlan. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor José Manuel Valenzuela. A continuación, le solicitamos al doctor Carlos Pérez Verdía, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos dirija su mensaje. Muy buenos días a todos. Soy Carlos Pérez Verdía, subsecretario para América del Norte. Estoy muy contento de acompañarlos hoy en el inicio de unas jornadas con gente preocupada, dedicada, estudiosa del fenómeno, no nada más del fenómeno migratorio, sino de lo que la cultura aporta tanto en Estados Unidos como a México y la vinculación de nuestros dos países. Tonatiuh, muchas gracias por la invitación a la Secretaría de Relaciones Exteriores y en nombre de la canciller Claudia Ruiz Massieu les expreso a todos el agradecimiento y el reconocimiento a los colegas del podio y a los demás invitados. El trabajo que el Colegio de la Frontera Norte ha realizado en los últimos años
ha sido fundamental para estudiar y comprender el complejo fenómeno que representa nuestra frontera con Estados Unidos y las sociedades que en ella confluyen. Por eso estamos muy orgullosos también de trabajar de manera conjunta, no solo en el evento de hoy, sino a lo largo del tiempo. Cotidianamente leemos o escuchamos con orgullo la importancia de la frontera para el comercio bilateral. Tenemos quizá ya grabados los $1,000 millones que se comercian todos los días a través de la frontera o el cruce de más de 1 millón de personas de manera legal y ordenada por los 57 puntos de entrada. También hemos oído hablar y estamos orgullosos de la infraestructura fronteriza para garantizar este comercio, los flujos en puertos comerciales, algunos de ellos con capacidad para recibir a más de 10,000 vehículos diarios, o el recientemente inaugurado puente ferroviario entre Brownsville y Matamoros, o el próximo a ser inaugurado, la conexión aeroportuaria entre San Diego y Tijuana. Sin embargo, en ocasiones, y quizá los que tenemos más una formación de economistas, se nos olvida destacar que la frontera más dinámica del mundo es, al final de cuentas, una de muchas expresiones del encuentro entre dos sociedades cada vez más interdependientes, por usar las palabras que mencionó el doctor Guillén. En efecto, por encima del comercio, esta integración se logra por el contacto entre personas, de los cuales el fenómeno migratorio es sin lugar a dudas el más importante. En 1940, la población de origen mexicano en Estados Unidos llegaba apenas a los 3 millones de personas. En la década pasada, esta cifra alcanzó poco más de 20 millones. Hoy, ya se mencionó el dato, más de 33 millones de personas de origen mexicano han encontrado un nuevo hogar en el otro lado de la frontera. En estos 75 años hemos sido testigos de la transformación de la sociedad mexicoamericana. El movimiento de protesta y lucha a favor de los derechos sociales y contra la discriminación, encabezado por figuras como César Chávez y Dolores Huerta, estableció una base a partir de la cual hoy los mexicoamericanos son un pilar de la sociedad en todas sus expresiones. La población de origen mexicano contribuye con el 8% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos y ha establecido más de 500,000 de empresas que generan $17,000 millones al año y todo lo que en ello deriva en materia de empleo. Los migrantes y sus descendientes forman parte de los consejos electorales, los cuerpos policíacos, las representaciones distritales y el gobierno federal. Son motor y parte de las organizaciones civiles y fundaciones altruistas. Destaco esto porque cualquier observador de Estados Unidos sabe que esta es la base de la sociedad americana. Todas estas actividades de las cuales los mexicoamericanos y los mexicanos están completamente inmersos. A nivel cultural, los resultados son igual de destacable. Menciono solamente uno de los muchos que ustedes sin duda conocen. En pasado septiembre, el poeta de origen mexicano Juan Felipe Herrera fue reconocido por la Biblioteca de Congreso en Washington como su poeta laureado para el siguiente año, convirtiéndose así en el 21º poeta en obtener esta distinción y el primero de origen hispano. Los mexicanos en Estados Unidos son personas que contribuyen en todas sus expresiones a la sociedad que los ha recibido. La labor del gobierno mexicano ha sido acompañar esta transformación, procurando facilitar la integración del mexicano y el vínculo con su país de origen. Nuestros 50 consulados en Estados Unidos continúan enfocándose en lo que es nuestra labor primordial y nuestra razón de ser. Me refiero a la protección de los mexicanos más vulnerables. También buscamos facilitar la integración, proveyendo servicios de conmutación, matrículas y pasaportes siendo los más importantes, pero en total emitimos más de 4 millones de documentos al año a mexicanos radicados en Estados Unidos. Nuestros cónsules también trabajan a diario
con gobiernos locales y estatales para cerrar la brecha entre los derechos del ciudadano y los derechos del migrante. Me refiero al acceso a la salud, al acceso a estudiar, a la expedición de licencias de conducir, por mencionar algunas. Reconocemos también que esta brecha últimamente se cierra al obtener la ciudadanía y hoy nuestros consulados promueven también las ventajas que significa la doble ciudadanía para el migrante que tiene acceso a ella. Destacan, entre otros, los derechos que obtendría un migrante en materia de derechos políticos. Son estos, a final de cuentas, la última y más óptima expresión del empoderamiento. El discurso público negativo que se ha suscitado en el contexto político electoral de Estados Unidos, que intenta subestimar y menospreciar la importancia de los migrantes, es refutable al observar lo que la comunidad mexicana ha dado a este país, enunciado algunas de estas contribuciones. Sin embargo, también estamos obligados todos a alzar la voz y manifestar nuestro rechazo a todo tipo de expresiones que denoten odio, discriminación e intolerancia. Hemos observado con optimismo cómo desde este ambiente negativo surge cada vez con más fuerza la voz de la sociedad civil, la mexicana, la estadounidense y la mexicoamericana, en un proceso que estamos seguros acabará por fortalecer a la sociedad de migrantes mexicanos. Desde el gobierno continuaremos fomentando la preservación de fuertes vínculos de los mexicanos con nuestra cultura, pero también impulsaremos que a través de la integración efectiva en sus nuevas sociedades logren un empoderamiento que garantice sus derechos sociales, civiles y políticos. El gobierno mexicano ha enfatizado la necesidad de que las comunidades migrantes sean parte de un proceso que les permita mantener y expresar la identidad cultural que llevan con ellos, que les conceda una integración efectiva a las nuevas culturas con las que entran en contacto y, sobre todo, que les posibilite el desarrollo de una nueva identidad fruto de los nuevos espacios en los que confluyen. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Pérez Verdía por su mensaje, a nuestro presidium y al embajador José Luis Martínez Hernández, director general de Asuntos Internacionales de Conaculta, por su amable participación. A continuación, tendremos un breve receso de 5 minutos para posteriormente continuar con la ponencia magistral de la doctora Debra Castillo, profesora e investigadora de la Universidad de Cornell.